Bueno, voy a hacer un comentario corto. Bueno, cuando digo corto ya sabéis todos que puede durar una hora, pero ese es el objetivo que tengo, hacer una entrada más limitada que cuando comento libros, en este caso, de una exposición, presentándoos también este catálogo. La exposición se titula Habitando el proceso y es una muestra del artista Mercedes Lara en la galería de Lucía Mendoza, que se encuentra en la calle Bárbara de Braganza número 10 en Madrid. Es una exposición que se acaba de abrir en el conjunto de muestras de este proceso que se llama Apertura y que va a estar todavía un tiempo, acaba de inaugurarse ahora a principios del mes de septiembre. Se trata de una muestra verdaderamente muy bella, de un artista en la plenitud de sus recursos expresivos, que ha realizado una serie de piezas que funcionan como una sola obra en realidad, pero que en realidad son piezas de carácter instalativo, fundamentalmente de carácter escultórico. He escrito un texto para este catálogo que se titula Atmósferas fascinantes. También hay antes un texto de la galerista de Lucía Mendoza, en el que señala que la obra de Mercedes trata sobre el cambio continuo, el movimiento constante, el ritmo ajustado, que todo está en constante transformación, cómo la luz nos habla del tiempo y cómo es el inicio de un proyecto que se basa en el dibujo y cómo se van desde ahí proyectando las ideas y cómo se habitan esos procesos, sobre todo planteando la cuestión de cómo habitar el presente. Yo no voy a entrar ahora a lo que propongo aquí en este ensayo, en el que bueno, he tomado una serie de ideas, desde Julia Kristeva hasta cuestiones heideggerianas, como el asunto de construir, habitar, pensar, o también el asunto de la lógica del delirio en Jacques Lacan, pero que sobre todo me he basado en la cuestión de las atmósferas o la comprensión de las instalaciones como ámbitos atmosféricos, tomando esta idea de Gernot Böhme, de su libro Atmósfera, ensayo sobre la nueva estética, publicado en la editorial Surkamp en el año 1995. Allí Böhme define las atmósferas como espacios en la medida en que la presencia de las cosas, de la persona o de las constelaciones que los rodean generan un éxtasis o los tiñen, y ellas mismas son esferas de presencia de algo y su realidad cobra un sentido en el espacio. Las atmósferas son por tanto propias del sujeto y Böhme dice que pertenecen a él en la medida en que son sentidas por sujetos con un físico que se encuentran propiamente en ese espacio. Bueno, hace muy poco, el viernes de esta semana pasada, montamos un encuentro en la galería con Lucía, con la galerista, con Mercedes Lara, la artista, y yo mismo que he hecho el catálogo, para hablar en torno a su obra y esa intervención, por lo que sé, se grabó y supongo que estará colgada o se va a colgar pronto en Internet. Ahora tan solo querría recordar algunas de las notas de trabajo que llevé a esa sesión, en la que llevé esta agendita, que es una agenda que me regalaron en la Feria de Arte de Quito en el 2016, y lo que hice fue el día anterior, el jueves, tomar una serie de notas en las que propiamente no volvía sobre los pasos de aquello que me ha conducido a hacer el ensayo, es decir, no repetía los argumentos que hay o las observaciones, las tentativas ensayísticas que ahí establecí, sino que trataba de ofrecer o nuevos puntos para posteriores interpretaciones, porque en realidad, tal y como yo entiendo la crítica de arte o la relación con los artistas, no me gusta nunca que sea una relación episódica de hacer una intervención, un texto, un ensayo, un catálogo o comisariar una exposición, sino que me interesa mucho más los procesos de un recorrido más largo en el que puedes hacer un texto para un catálogo, pero en otra ocasión una entrevista, a veces tener una mesa redonda, una conversación o tal vez plantear un proyecto como un comisariado, como una exposición de más alcance. Por lo tanto, aquí lo que hice fue ofrecer estas notas de trabajo que había tomado, como digo, de una forma rápida, como digamos, ideas fuerza para posibles textos o para posibles trabajos posteriores. Bueno, no les voy a desarrollar todas, tan solamente voy a subrayar qué aspecto me interesaba. Me interesaba mucho la idea de él estar aquí, cómo se podía hablar estando en la galería, cómo más allá de las lógicas y de los rituales de la inauguración de una exposición aparecía otra suerte de Ikek Nunc, un aquí y un ahora en el que había que hablar de otra manera, y sobre todo planteaba la cuestión de cómo hablar sobre el arte en el arte,
asociándolo con mi interés desde hace muchos años por la cuestión de Acteón sorprendiendo a Artemisa, a la diosa Diana desnuda, y sobre todo la cuestión del conflicto logoicónico y aquella famosa cuestión de ahora trata si puedes de contar lo que has visto. Y sobre todo quería contar a la gente que acudió cómo se planteaba una situación especialmente interesante y también compleja para alguien que escribía un texto, sobre todo cuando pensaba cómo había visto las obras en el estudio y cómo se encontraban dispuestas en la galería y cómo la mise en scène, la puesta en escena de la instalación era crucial en el caso de la exposición de Mercedes Lara en la Galería Lucía Mendoza. Hice allí una revisión de cómo se fue pasando desde la pintura de Jackson Pollock hasta las instalaciones y hasta el performance a través de la ya famosa interpretación de Alan Caprow, en el que privilegiaba el modo de hacer de Jackson Pollock, que esto es el procedimiento con respecto al resultado, pero también vinculaba la instalación y la exposición de Mercedes Lara con el espacialismo y concretamente con las propuestas de Yves Klein, pero también de Lucio Fontana. También subrayaba que la exposición de Mercedes Lara y sus obras no son meramente una manifestación tardía o retromaníaca del processual art, del arte procesual, sino que en realidad le interesaba el proceso en su condición material. Es decir, es un artista que se sitúa más allá del ready-made, que no cae en la duchampitis, que no confía meramente en el azar, sino que plantea una singular poética del espacio en el sentido de Gaston Bachelard, y de hecho a esa presentación llevé conmigo la poética del espacio, traducida hace muchos años también en la editorial Fondo de Cultura Económica, y que sobre todo en la obra de Mercedes Lara hay una ambivalencia de los materiales, hay una condición enigmática, una ambivalencia que hace que sean obras y trabajos en los que pasamos de la levedad a la gravedad, en los que está presente la sutileza pero también el peso, en los que hay elementos especulares y de reflejo y también opacidad, y que en cierto sentido se podía retomar la primera de las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, aquella famosa propuesta que es levedad, entendiendo que no hay levedad sin gravedad, porque toda levedad que no tiene gravedad cae seguramente en la frivolidad. Reflexioné también, valga la redundancia, sobre lo especular, sobre la condición del espejo de Lacan a Ucbar Orbis Tertius de Jorge Luis Borges, en el que dice aquello de los espejos son deleznables, como los coitos pues multiplican a los hombres, y también entré en la condición del espejo y de lo especular, en la cuestión del proceso, recordando el pantarrey, el todo fluye heraclitiano, pero también la cuestión del clinamen y de las turbulencias que se encuentran en la física presocrática y especialmente en el texto de Lucrecio. Sin duda, lo especular tiene que ver con la cuestión de la identidad, pero también con cómo soportamos y sostenemos nuestro propio reflejo y nuestra propia imagen. Y lo que le interesa a Mercedes Lara es habitar el proceso, que es lo que subraya el texto de Lucía Mendoza, un proceso en el que es fundamental el ahora, el presente, pero también la cuestión de qué significa construir, habitar, pensar en el sentido heideggeriano, es decir, cómo espaciar el arte, cómo generar un arte del espacio, qué tipo de temporalidad tienen las obras de arte, en un caso en el de Mercedes Lara en el que me parece que es una temporalidad intempestiva. O también la pregunta de cómo vivir aquí, entendiendo la galería pero también el estudio como una estancia, como un ámbito inhóspito, pero que a su vez hace que tensemos nuestra imaginación en relación con una estancia que acaso fuera hospitalaria. Dije entonces, y así lo noté, que yo estuve allí y aquí, es decir, que estuve en el estudio y estuve en la galería, y que tal vez eso tiene que ver con la lógica que yo tenía en mi cabeza de site y non-site, de sitio y no sitio, a la manera smithsoniana, pero que era difícil saber si el sitio era en el sentido pregnante el estudio o si el sitio era ahora la galería y cómo se producía el desplazamiento. También subrayaba que en el catálogo hay una fotografía de Mercedes Lara y de Lucía Mendoza trabajando en el proceso de cómo iba a ser instalada la pieza Lluvia, que es una hermosa pieza que está en la entrada, en el espacio central de la galería, y cómo toda la obra tenía que ver con el intersticio, con lo inacabado, con el non finito, pero sobre todo en el caso de la pieza Lluvia, con la musicalidad. Es una pieza que vibra y las pequeñas piezas cerámicas que parecen gotas de lluvia blanca de repente rozan y friccionan entre sí y generan una suerte de tintineo, una enorme fragilidad, como una especie de bruit secret, como un ruido secreto. Y ese ruido secreto es curioso porque al terminar la intervención el otro día se acercó a nosotros una señora que había estado allí y nos dijo: me ha recordado mucho lo que habéis dicho a el minimalismo místico
de Arvo Pärt, y realmente me parece una sugerencia excelente porque el tintineo, el tintinábuli, ese tintineo como de campanitas casi religiosas, aparecía en esa sutil vibración que tenía la pieza o que tiene la pieza de Mercedes Lara. También recordé la idea de metoikesis, de apartamiento del mundo, que propone Peter Sloterdijk en uno de sus libros más bellos, y como decía Sloterdijk, que en una época que está dominada por el ruido y por el chismorreo, tal vez el único apartamiento del mundo, el único lugar al que nos podemos apartar del mundo no es a la celda monacal, sino refugiarnos en el ámbito de la música como un espacio de contemplación, pero también un espacio donde podemos respirar. Ahí es donde retomaba la cuestión de las atmósferas de Böhme como un espacio para respirar, y también ponía en cuestión mi idea de atmósferas fascinantes, en la medida en que fascinum, fascinantes, tiene que ver con el falo, y esta es evidentemente una exposición que pone en cuestión la lógica falocrática, la lógica del falo. Tendría que haber sido tal vez el título del texto del catálogo mejor, atmósferas seductoras, entendiendo que la seducción requiere de una dimensión de más, o tal vez debería haber introducido en el texto del catálogo la idea del pliegue, la idea del plegamiento de Leuciano, para pensar la cuestión del goce y la emoción, y también señalar que esta exposición es una exposición en la que es central la cuestión de la revisión de la cuestión de la belleza, proponiendo una noción de lo bello absolutamente contemporánea, es decir, lo bello como algo maravilloso. Y sin duda estar aquí o estar ahí en la galería es una experiencia que tiene que calificarse fundamentalmente como experiencia estética, entendiendo que no hay estética sin sensación, sin emoción y sin reflexión. No hay estética sin reparto de lo sensible, no hay estética sin una sensación de intensificación del presente, pero tampoco hay estética tal vez ni experiencia estética sin el goce, que es la tensión que corresponde a la producción de la forma. Es decir, el gesto estético es el placer que se da a sí mismo y es el deseo que se place a sí mismo, que tal vez tenga que ver con la metamorfosis, pero también con la idea que atraviesa todo el proceso de Mercedes Lara, que es la relación entre compresión y expansión del espacio. Esa dimensión de comprensión y expansión del espacio va generando en ella un territorio que, aunque es un territorio de enorme fisicidad, por ejemplo en sus piezas especulares o en las que utiliza el cemento, es en realidad una materialidad que está asociada a la evanescencia de la luz, es decir, esa idea de la luz en el sentido de la teología medieval, la idea de la catedral como una arquitectura de luz, pero también la diferencia entre lux y lumen, recordando, ¿verdad?, la mística y la teología de las catedrales a partir de Saint-Denis y sobre todo a partir de el pensamiento de Dionisio Areopagita, con la idea de que finalmente lo que se revela en las catedrales, en ese derramarse de la luz, es también la dimensión de la gracia, y esa dimensión es una dimensión reveladora que nos habla de un mundo más allá, pero sobre todo más allá del valle de lágrimas, del valle de sombras, y ese mundo que aparece en Mercedes sin esta connotación teológico medieval es el mundo de un territorio afectivo que tiene que ver también con los mapas que ella ha construido en una de sus hermosas piezas, que son mapas aporéticos, que son mapas que tienen que ver con lo maternal, con lo afectivo, con lo amoroso, pero también con la idea de amor que recordé en esta intervención, que retomaba del banquete de Platón cuando hablaba de la aparición a través del discurso de Sócrates, que parece una matriosca, ese discurso en el que en vez de hablar por boca propia recurre a algo que le comunicó una mujer muy sabia, Diotima de Mantinea, y ahí está el famoso discurso en el que nos dice que Eros es hijo de Poros y Penía, esto es del recurso y la pobreza. Y esa dimensión del recurso y la pobreza, en este caso, lo que genera en la exposición erótica, sensual, seductora, y yo dije en el texto, y ahora os quiero corregir, fascinante de Mercedes Lara, lo que genera es una dimensión tremendamente estética o hiperestética en la que lo erótico conduce a lo lujoso, y esa dimensión del lujo es sobre todo la reflexión final que hacía, y es que el lujo es esencial. Esto es que hace mucho tiempo que no tiene ningún sentido repetir inercialmente la fórmula de Adolf Loos de ornamento es delito. El ornamento y el lujo es esencial para nuestra vida. Y lo que aquí aparece en esta exposición verdaderamente maravillosa y de una belleza verdaderamente singular y que os invito sobre todo a que la visitéis, es que es una exposición que nos revela la intensidad de las sensaciones, ¿no? Y también que nos hace pensar en la verdad y en la belleza de las sensaciones. Por tanto, deciros que en la Galería de Nuevo Lucía Mendoza, en la calle Bárbara de Braganza, número 10, tenéis una exposición fantástica, Mercedes Lara, habitando el proceso, pero que sobre todo yo tengo que agradecer desde este pequeño canal de YouTube a Mercedes y a Lucía por haberme invitado a escribir
de nuevo. Ya escribí sobre Mercedes en una ocasión en la que hice un diálogo con el arquitecto Fisac, que es un arquitecto que a mí sencillamente me arrebata y por el que tengo una devoción absoluta. Y también tengo que decir que volver a escribir años después sobre el trabajo de Mercedes Lara fue algo que me animó y fue algo que me hizo en ese momento pensar para escribir el texto, pero que sobre todo sigue dando vueltas en mi cabeza, como si el tintineo y el sonido, como decían, del minimalismo místico o el minimalismo religioso de su pieza siguiera obligándome a pensar y sobre todo me incitara a seguir invitándoos para que acudierais a tener vosotros vuestra propia experiencia. Solamente eso y os mando un saludo en esta mañana de un lunes soleado en Madrid.